esfuerzo, me imagino que están aquí, y recuerden que en el área de la salud, especialmente de la salud mental, es imprescindible esto, lo que ustedes están haciendo, esforzarse por aumentar, por mantener el nivel de conocimientos y mantenerse actualizado. Las cosas cambian tan rápido que posiblemente lo que hemos visto en la mañana, lo que veamos ahora, en la réplica de la noche o cuando ustedes hablan en internet, habrá unos cuantos estudios que le dicen lo contrario. Tendremos que ir ratificando sobre la marcha y actualizando los conocimientos. O sea, es tan rápido el nivel de los cambios y la cantidad de información que sí, tenemos que hacer todos los esfuerzos para intentar mantenernos actualizados por el interés básico de nuestro paciente. El tema, pues, el que me ha tocado a mí como manejo por el campo de la sexología, me pareció muy interesante, dado que en estos últimos días, no sé si ustedes acá también en los canales locales, continuamente me han estado invitando a la televisión para hablar de la adicción sexual, ¿sí? A raíz inicialmente, pues, de los famosos jugadores de Estados Unidos, el Tiger Woods, luego, pues, de la rehabilitación aparentemente que ya han conseguido algunos actores famosos como Michael Douglas, aparentemente es una pareja, ha logrado que dominen esta problemática. Entonces es un tema de continuo interés y también, pues, a veces la comunidad y la influencia mediática, los medios de comunicación no les llevan con la información científica a nuestro público, sino más bien es estos aspectos llamativos, curiosos, y no es raro que a veces los profesionales, por no tener acceso a veces a todas las fuentes de información suficientemente académicas, recurren o se están alimentando, pues, de ciertos datos no tan eficientes. Entonces nosotros vamos a intentar hacer un poco la revisión de los criterios diagnósticos que se han planteado en el borrador, ¿no?, de nueva clasificación de DSM-5, aunque se explica que no ha sido oficialmente aceptado y no se sabe en realidad si será realmente aprobado en la edición que saldrá, dicen algunos, para mayo, acabo de ir para octubre, quinta clasificación de la clasificación americana del DSM-5. En todo caso, nosotros empezaríamos con este pensamiento, ¿no? Las personas pueden llegar a ser adictas a sustancias químicas como el alcohol, porque ya se lo sabía, ¿verdad? Pero a la nicotina, la heroína. Pero alguien puede ser adicto al amor, al sexo, a la masturbación, a la pornografía. Dentro de los temas que van a estar directamente relacionados con la conducta sexual, y por eso la temática que le habían enviado desde acá, de los organizadores, que eran compulsión o conductas compulsivas a nivel sexual, la hipersexualidad es la principal comportamiento o conducta y la que vamos a analizar más en detalle, porque para ella se han estructurado, se ha estudiado más y parece constituir una entidad clínica que amerita generarle un diagnóstico específico y especial. Los otros comportamientos pueden acompañar esas conductas en parte o también pueden ser conductas independientes. Si nos referimos, por ejemplo, a la masturbación, que lleva, pues, con estas características obsesivas o en un momento se vuelve patológico. La pornografía, el cybersexo, el sexo por teléfono, incluso la asistencia a clubes de striptease. Hay gente que vive y invierte su vida, su dinero y los problemas que le generan especialmente por eso. Entonces, en base de ello, entonces, hablemos un poco más de la hipersexualidad. Los términos utilizados para describir este fenómeno incluyen erotomanía, ninfomanía, satyriasis entre los varones, ninfomanías en la mujer, y más recientemente adicción sexual y comportamiento sexual compulsivo. O sea, como que esos términos han ganado mucha vigencia en los últimos tiempos, el de adicción sexual. Pero tomen en cuenta que la terminología a menudo implica diferentes valores, actitudes y orientaciones teóricas. Y eso nos va a dificultar la clasificación, el establecer las causas y también encontrar el tratamiento ideal. ¿Sí? Hay un debate sobre la causa, tanto así que existe desacuerdo en cuanto a si el comportamiento sexual compulsivo es ¿qué? Una adicción, o sea, comportamientos sexuales, lo vamos a ver dentro del grupo de las adicciones, es un trastorno en el desarrollo psicosexual, es un trastorno en el control de los impulsos, que ustedes ven, hay todo un grupo de autores que se pronuncian a favor y en contra de este
otros lo consideran un trastorno del estado de ánimo o un trastorno obsesivo compulsivo. Se han dado una serie de argumentos y estudios para tratar de llegar a la conclusión. Una de las advertencias que de entrada deberíamos hacer es el riesgo de sobrepatologizar, o sea, considerar todo patológico. Desde el paciente que va llevando a su esposa porque dice ella es una adicta al sexo, exige tener relaciones todos los días. Él lo considera adicta porque según sus patrones será una vez a la semana, una vez cada 15 días. Y lo mismo varones que se sienten mal por esta sobreetiquetación de parte de la esposa que lo considera un adicto a él porque quiere o él tener una frecuencia de relaciones, y lo dicen a veces en la consulta. Por mí si fuera 2 o 3 veces al día. Entonces lo lleva, este es un adicto. Entonces hay que tener cuidado, ¿no?, frente a esta gran gama de comportamientos sexuales normales, ¿no?, tanto en el comportamiento, en la frecuencia de las conductas, y es importante entonces tener en cuenta el contexto, las circunstancias de las que estamos hablando y la escala de valores, cuáles son los valores, los principios con los que las personas están funcionando, cuál es el contexto cultural, ¿no?, de esa comunidad, de ese grupo al que usted está haciendo referencia. Y también qué cosas trae el médico, el psicólogo en su propia formación. Para nosotros nos alerta y nos angustia mucho que en la ciudad, por ejemplo, de Guayaquil, las 2 facultades de psicología no tenían la cátedra de sexología. Sé que el estatal, recién hace 2 años, ha incorporado un enfoque superideologista de la sexología, incorporado a la materia, pero hasta hace poco no lo tiene. La Universidad donde yo clase, la Universidad Católica, no tienen la materia de sexología, no solo los médicos. Se creen que en anatomía van a aprender todo, pues no aprenden nada, pues es más que lo anatómico. La sexualidad es mucho más allá de lo anatómico, pero lo más grave es que los psicólogos tampoco lo ven como una materia independiente. Se espera que las otras, y así me respondió una de las decanas, según ellos en el psicoanálisis ya iban a ver todo lo que tenía que ver de reír, ¿no? No hay cómo argumentar más, ella no tiene argumentos para seguir. Pero esas deficiencias, y por eso era mi digresión al hablar de esto, cuando ustedes se gradúen, no sé si lo saben, médicos y psicólogos, enfermeros, todos los profesionales de la salud, desde este año en el Ecuador, no es suficiente el papelito que le va a dar su universidad para usted ejercer la profesión. No sé si ya se lo han dicho sus profesores. El CENACID o el CEACES les va a tomar un examen. Si ustedes lo aprueban, van al ejercicio. Si no lo aprueban, no se van a ir a laborar ni a hacer su práctica. ¿Sí lo sabían? Si no lo saben, váyanse enterando. Y les van a preguntar de todo. No le van a ir a ver el pensum académico de su universidad. Y a propósito, los felicito, que su universidad de Cuenca está en la categoría A. ¿Sí? Pero no va a ser suficiente, le van a preguntar cosas. Y muy probablemente, a lo mejor, algunas cosas que tienen plena actualidad y vigencia. La sexualidad, ¿cómo no va a estar incorporada en el pensum y en los contenidos? Les van a preguntar de ley. Así que los felicito, les decía, por estar interesados en esta temática. Por ejemplo, hablando de esta sobrepatologización, los adolescentes pueden convertirse en obsesionados del sexo durante largos periodos de tiempo. Hay una etapa de un vigor erótico, una capacidad, ansiedad, por la novia, por la inseguridad que le genera su propia orientación. Los adultos comúnmente también pasan por periodos en los que el comportamiento sexual puede adoptar unas características medio obsesivas y compulsivas. El mismo hecho de estar enamorado para muchos es una enfermedad, un trastorno obsesivo. Y algunos psicofarmacólogos y estudiosos del amor plantean de que es un riesgo utilizar los inhibidores de recaptación de serotonina, porque ya sabemos que quita las obsesiones, y el estar enamorado es una forma de obsesión, se liberan una serie de neurotransmisores que a lo mejor lo estamos bloqueando con los antidepresivos. Así que, ojo, motivo de otra conferencia que en algún momento le invitamos para escuchar. En todo caso, hay 3 corrientes básicas para catalogizar, para, digamos, estudiar esto de la hipersexualidad. Unos quieren llevarlo para un trastorno obsesivo compulsivo y le dan muchos argumentos a favor, pero ellos reconocen que dentro de los trastornos obsesivos compulsivos no se explica todo de lo que pasa en este tipo de comportamiento hipersexual. También otros lo plantean como un trastorno del control de los impulsos, y otro grupo muy poderoso, no sé hasta dónde son solo los argumentos científicos académicos, que lo plantean como adicción sexual. Pero de una vez les advierto que uno de estos autores, Arnes, tiene una clínica
privada de Estados Unidos que forma profesionales a distancia a través de Internet. Usted hace 8 o 15 días a través de Internet y tiene que pagar algunos miles de dólares. Y la clínica vale entre 20.000 a 40.000 los internamientos. Entonces no sabemos a veces estas escuelas, entre comillas, donde solo es el interés académico de sacar adelante su pensamiento, o también hay otros intereses ya de tipo ideológico, económico. En todo caso, las características que plantea este grupo dice que debería tener las siguientes, ¿no? Y se parece mucho con la adicción pues, al alcoholismo, a la droga, al juego compulsivo. Aquí, ¿qué hay? Igual que en las adicciones a nivel sexual, una pérdida de control exhibida en un persistente deseo o en esfuerzos no exitosos para controlarse o detener el comportamiento. Pues por ahí estaría yéndose a la línea pues, de decir, bueno, es también una adicción. Segundo, una continuación del comportamiento a pesar de las consecuencias adversas tales como arrestos, matrimonios rotos, problemas financieros, enfermedades venéreas, etc. Y una obsesión o preocupación por seguir manteniendo su comportamiento adictivo aún a sabiendas del daño que representa para sí mismo y para otros. Y como los otros profesores han mencionado al hablar de otros tipos de adicciones, se ve cómo las adicciones sexuales y las adicciones a sustancias tienden a coexistir. Ahí ustedes ven algunos estudios que nos van señalando cómo, aparte de la adicción sexual, a sustancias un 42%, 38%, 26%, ¿sí? Bastante elevado. Yo he tratado de hacerlo más resumido, por pensando en lo del fútbol, pero me parece que voy a tener que ir un poquito más rápido. Las críticas, hay una aceptación cultural de identificación a los programas de los 12 pasos. Una de las críticas a este modelo de adicción como que se ha metido mucho a trabajar solo con la gente de adictos sexuales anónimos, siguiendo la tradición de los 12 pasos de alcohólicos anónimos, y como que la cultura y el medio cultural americano básicamente ha estado muy seguido el resto, se ha popularizado y se ha tergiversado muchas cosas, se ha medicalizado mucho la sexualidad, entonces hay un medicamento que te soluciona todo, siendo un cuestión obsesivo, adictiva, le va a tener este fármaco, y por otro lado una complejidad en esto. Si es una cuestión sexual, como usted le dice que tiene que ser una abstinencia permanente y total. Tendría que usted permitirle lo normal, o sea, va a tener relaciones sexuales, no va a iniciar la vida sexual, es una abstinencia, se va a tener de lo negativo, pero de lo otro tendría que seguir funcionando, entonces esa es otro criterio. Y el dato más interesante que les traía, pues yo a colación, este reporte que salió pues, recién el día 4 de octubre, y está todavía en la página de internet, ni siquiera en la revista, que es un estudio de campo para ver hasta dónde los criterios que están planteando del DSM-5 para el trastorno de hipersexualidad tiene vigencia, tiene validez, porque a veces uno puede hacer eso, poner un grupo de control y ver si exactamente lo que uno está intentando diagnosticar tiene todos los elementos, o sea, de validez interna, cuando se aplica el test, todos los estudios estadísticos que se hacen, ¿verdad? Aunque las descripciones de la conducta hipersexual tienen una larga historia, solo recientemente se ha reconocido en la comunidad psiquiátrica que tal comportamiento puede de hecho ser clínicamente significativa y no una variante normal de la expresión sexual. Sin embargo, los criterios propuestos para este desorden de hipersexualidad no están exentos de controversia a pesar de los intentos de fundamentar la razón de esta entidad clínica, y por eso es este estudio. La etiqueta diagnóstica hipersexual fue elegida sobre la de adicción sexual. Si ellos plantean, quitémoslo de adicción sexual o de compulsión sexual para evitar malos entendidos o conclusiones prematuras sobre la etiología, porque ya estaríamos hablando de la etiología al decir lo otro, ¿verdad? Posible, ya que no se ha establecido empíricamente. Insisten los autores de este artículo que se trata de una propuesta y que el desorden de hiperactividad no refleja un desorden todavía aprobado por la Asociación Americana de Psiquiatría en este momento, y tal vez no lo sea en la publicación. Los ensayos de campo son un medio para determinar la viabilidad, la utilidad clínica, la confiabilidad y la validez de los criterios de diagnóstico en la práctica clínica. A pesar de las limitaciones y las críticas asociadas de taxonomías de diagnósticos psiquiátricos, las definiciones operacionales de estos criterios diagnósticos pueden proporcionar a los médicos y a los profesionales de la salud un marco conceptual para así determinar los límites entre los estados saludables y no saludables. O sea, así nos sirven estos criterios diagnósticos. Entonces, en esta prueba de campo fue diseñada para evaluar entonces la confiabilidad y validez de los criterios de alta definición de esta muestra de pacientes que solicitaban tratamiento para varias cosas.
para conducta hipersexual, para podernos comparar, cogieron también un grupo con una condición psiquiátrica general o con un trastorno relacionado con sustancias. Cogieron 207 pacientes con trastorno hipersexual 152, condición psiquiátrica general 55, abuso de sustancias 20. Y el equipo de investigadores estaba compuesto por personas de diversos orígenes a los cuales se los entrenó. Habían psiquiatras, habían psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas matrimoniales y familiares y 2 estudiantes de doctorado en sus 4 años, pero los prepararon con entrevistas grabadas, o sea, una cuestión muy bien hecha. Y todos estos instrumentos, incluso para detectar psicopatología y ver los grados de estas conductas hipersexuales, ¿no? Todos estos instrumentos. ¿Y qué criterios que proponen y que tuvieron gran validez, como vamos a ver? Los criterios son los siguientes para trastorno hipersexual. Durante un periodo de al menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes e intensas, impulsos sexuales y la conducta sexual en asociación con 4 o más de los siguientes criterios. Primero, excesivo tiempo es consumido por fantasías, solo es fantasía, pero le quita el tiempo y no puede hacer nada en el trabajo. Impulsos sexuales o por la planificación y la participación en la conducta sexual. De manera repetitiva persisten en fantasías sexuales, impulsos y comportamientos en respuestas a estados de ánimo disfórico, por ejemplo, ante la ansiedad, depresión, aburrimiento o irritabilidad. Reiteradamente se involucran en fantasías sexuales, impulsos y comportamientos sexuales en respuesta a eventos estresantes de la vida. 4. Varios intentos, pero sin éxito, para controlar o reducir significativamente estas fantasías sexuales, impulsos y comportamientos, que ya lo han visto ustedes en otras adicciones. Y de manera reiterativa se involucran en actividades sexuales sin tener en cuenta el riesgo de daño físico o emocional a sí mismo o para los demás. Hay angustia personal clínicamente significativa o deterioro en la área social, ocupacional o de otro tipo de funcionamiento asociados a la frecuencia y a la intensidad de estas fantasías sexuales, impulsos y comportamientos. C. Estas fantasías sexuales, impulsos y comportamientos no se deben a los efectos fisiológicos directos de sustancias exógenas, por ejemplo, de uso de drogas o de medicamentos, ni también como morbilidad por otra enfermedad de tipo médica, ni por episodios maníacos. Y D. La persona tiene por lo menos 18 años. A más de eso, porque podría estar asociada a esas manifestaciones, tienes que especificar si a más de esos criterios que mencionábamos antes, hay problemas de masturbación, de pornografía, de conducta sexual con adultos que consienten, si hay de sexo telefónico y asisten a clubes de striptease. Los resultados, entonces vamos terminando, al utilizar los criterios diagnósticos del trastorno de hipersexualidad y el instrumento antes mencionado, se obtiene una sensibilidad con todo esto, con la entrevista y el instrumento de 0.88 y una especificidad de 0.93, máximo ideal que podría haber obtenido a uno. Tener 0.88 y 0.93 es sumamente elevado. Y en el test-retest también se vuelve a comprobar que efectivamente se cumplen los criterios. En general, este diagnóstico de hipersexualidad, estos criterios del test-retest de fiabilidad mediante la entrevista clínica fue sumamente alto. Todos los índices trastorno de hipersexualidad también se correlacionan positivamente con la propensión a la desregulación emocional, a la impulsividad, al estrés, y como se recoge en el dominio neuroticismo de esta escala, ¿no? Además los criterios de diagnóstico individuales de la desorden de hipersexualidad mostró buena consistencia interna, como se refleja en sus asociaciones binarias sustanciales entre sí. Doctor, el curso clínico un poco basado. Viene Chile a la Ecuador, sí. Puede ser verdad. La conducta hipersexual dice basado en los clasificadores, o sea, también tiene que especificar, ¿no?, los otros elementos y debe un alto porcentaje de conductas masturbatorias, pornográficas, sexo,